Bueno, habiendo entendido el tema de los posts y sus elementos, pasamos a entender lo que son las dimensiones de cada una de las redes sociales. Nuestras redes sociales predisponen los siguientes elementos para publicar contenido visual. Primera parte son los perfiles. Los perfiles vienen a ser aquel logotipo que se inserta en el lado izquierdo superior o lado izquierdo derecho, dependiendo de la distribución que le dé la red social, y su finalidad, que es la de identificar con una imagen a nuestra persona. Por lo general va una foto, o nuestra marca, que en este caso vendría a ser un logotipo. El segundo elemento son las cabeceras o headers. Algunos le dicen portrait o algunos le dicen cover inclusive. El cover o la cabecera tiene la funcionalidad de mostrar en la parte superior información acerca de la empresa, el producto, servicio, la marca personal o la persona en particular, ¿no? En este caso yo tengo mostrando un portrait que muestra un logo, un título, un subtítulo o texto secundario, y al lado derecho tengo una imagen de montañas. El tercer elemento son los contenidos, que pueden llamarse post, feed, news, publicación, etcétera, ¿no? Los posts por lo general son contenidos temporales, una especie de entradas dentro de las redes sociales que van a cumplir diversas funcionalidades. La principal obviamente es comunicar, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que he tomado del propio Facebook. He publicado una imagen netamente informativa. En la parte inferior he puesto una banda, un logo y la información del sitio web y de las redes sociales en particular. Hay un elemento más, que son las historias o stories. Las historias generalmente se utilizan en Facebook e en Instagram. No fueron los primeros. El primerito que usó este tipo de publicaciones fue Snapchat, pero esta red social ha sido venida a menos. Ya prácticamente no la utiliza casi nadie. Ha disminuido tremendamente su cantidad de usuarios, porque Instagram copió la idea original y se llevó todo el público. Eventualmente Facebook, como es el mismo dueño de Instagram, también lo ha habilitado, y podemos también en ambas redes sociales y al mismo tiempo publicar este tipo de información. Ahora, sepamos nosotros y nosotras que la unidad de medida en redes sociales, tomando en cuenta las publicaciones en base a contenidos visuales, es el píxel. Todo se basa en torno al píxel. El píxel es nuestra unidad de medida en todos los casos. Y en base al píxel nosotros vamos a determinar y aprender y tomar en cuenta cuáles son los perfiles y sus dimensiones para cada una de las redes sociales. En el caso de Facebook, en el perfil, la unidad mínima o la dimensión mínima es de 168 por 168. Aunque no es aconsejable, sobre todo si es una imagen que tiene bastante color, tiene alguna textura o un degradé o algo que necesite ser apreciado. Podríamos eventualmente utilizar una imagen de 168 por 168 cuando no van a haber muchas transiciones de colores o los diseños no van a ser muy sofisticados, ¿no? Digamos, un cuadrado y una sola letra podría eventualmente utilizarse con un perfil de tamaño 168 por 168, pero explotemos el máximo posible, 2048 por 2048. ¿Vale? Es la mejor opción, porque cuando alguien visite tu perfil y quizá le quiera dar un clic, esa imagen se va a maximizar, y si no tiene la resolución suficiente, se va a pixelar demasiado. Pixelar significa que vas a ver cuadraditos en lugar de formas más exactas, ¿no? Es como cuando jugábamos el Mario Bros y le hacíamos un zoom y notábamos, por ejemplo, que era más que nada una imagen formada por cuadraditos de diferentes colores, ¿no? Evitemos que nuestras imágenes, sobre todo de los perfiles o de nuestra marca personal, se pixelen, ¿no? Recomendado 761 por 761, tiene un ratio de 1 a 1, que quiere decir que el ratio es la proporción de alto y ancho. En este caso nos podemos dar cuenta que es un cuadrado neto, 1 1, y explota al máximo el 2048 por 2048. El siguiente es en YouTube. En YouTube
el perfil tiene un tamaño de 800 por 800. No te dan un mínimo, no te dan un máximo, te dan exactamente recomendado que uses el 800 por 800. En el caso de Instagram es 110 por 110. Es mucho más pequeño del mínimo del caso de Facebook, pero en esta ocasión en particular yo te aconsejo que, como felizmente tiene un ratio de 1 por 1, tú tranquilamente puedes hacer un perfil que tenga una proporción mayor. O sea, puedes poner un 1000 por 1000 y automáticamente se convierte a 110 por 110. Puedes poner un 2000 por 2000 y se va a convertir a 110 por 110, con la ventaja de que no se va a perder tanta resolución, digamos tantas líneas vectoriales que pueden existir en tu imagen de perfil. Ese es en el caso de Instagram. En el caso de Twitter es 400 por 400, igual el ratio es 1 a 1. No te da mínimos, no te da máximos, te dice específicamente que sea 400 por 400. En el caso de LinkedIn hay una diferenciación. Si tú estás colocando el perfil para usuario, es importante que tu dimensión sea de 400 por 400. Pero en el caso de que sea la foto de perfil para empresa, es de 300 por 300. El ratio igual es 1 a 1. Y por último, en el caso de TikTok, es 200 por 200. Tampoco no te pide un mínimo ni un máximo. Te dice claramente 200 por 200 es la dimensión del perfil. Pasamos a lo que son las cabeceras, que también se llaman headers, covers, portraits, etc. En el caso de Facebook, el mínimo 820 por 312, pero como te he explicado, no vayas por ese lado. Trata de que por lo menos utilices el tamaño recomendado, 1640 por 664, aunque nada te puede impedir que utilices el máximo, que es 1958 por 745. Aquí tenemos un ratio de 2,61 a 1, 2,61 de ancho en proporción a 1 de alto. Siguiente es YouTube. Tenemos mínimos de 2048 por 1152, tenemos máximos de 2560 por 1440. Acuérdate que son píxeles. La zona segura es 1540 por 427. ¿Qué viene a ser la zona segura? Es aquella en donde se va a poder ver el texto o la imagen empresarial o personal sin miedo a que se pierda en caso de que utilizas una maximización de pantalla o un cambio de pantalla de horizontal a vertical y viceversa. Si estás viendo los videos de YouTube o estás viendo un canal de YouTube en el televisor, esto asegura, esta dimensión máxima de 2560 por 1440 asegura verse en televisiones cuya proporción es de 16 a 9. En el caso de las redes es 6,2 a 1. Pero si es televisión, y te lo digo porque muchas personas visitan YouTube desde su Smart TV, la proporción es 16 a 9. Siguiente red social, LinkedIn. Aquí igual como en el caso anterior, si es una publicación de foto de perfil de usuario, de header o cabecera, es 1584 por 396, y si es empresa es 1536 por 768. La pregunta es ¿por qué la variación? ¿Por qué lo han hecho así? Yo también me he planteado la misma pregunta, no entiendo por qué lo hacen. Inclusive más adelante nos vamos a ver con un tema de que Facebook también hace lo propio cuando vayamos a las cabeceras de los grupos y de los eventos. Y en el ratio de LinkedIn es de 4 a 1 en el primer caso y de 2 a 1 en el segundo. Pasamos a Twitter. El recomendado para la cabecera es 1500 por 500. No tiene variantes, no te dice un mínimo, no te dice un máximo. ¿No? El ratio es de 3 a 1. Y finalmente, tanto Instagram como TikTok no utilizan cabeceras en absoluto. Hay cabeceras Facebook adicionales a la que ya tenemos en el fanpage o a la de usuario. Primero, la cabecera de grupo, que tiene como mínimo 820 por 461 píxeles. Tenemos un máximo de 1640 por 856. Siempre te aconsejamos utilizar el máximo. El ratio es 1,78 a 1 en el primer caso y 1,91 a 1 en el segundo caso. Y por último, en el evento, mínimo 500 por 262 píxeles, el máximo 1920 por 1080 píxeles. Y el ratio es 1,91 a 1 y 1,77 a 1 en el segundo caso. La pregunta vuelve, ¿por qué Facebook dispone que las dimensiones sean así? Pues la verdad, nosotros todavía
tampoco podemos explicarlo claramente. Quizás es por un tema de comodidad en la distribución de los contenidos en una pantalla. Es lo que se nos viene a colación en primer grado. Ahora, los posts y los feeds. Cuando hablamos de posts o feeds, estamos hablando del contenido que se publica en el día a día. ¿Sí? A diferencia de las cabeceras o los perfiles que cambian eventualmente cada cierto tiempo, los posts y los feeds sí se publican en el día a día, no solamente ellos, sino también las historias y los videos. Pero bueno, vayamos a lo que es post, feed o new o noticia. Podemos publicar en Facebook y está permitido y se ven muy bien las publicaciones que tienen que ver con ratios de 1 a 1 o ratios de 1,9 a 1, es decir, de 1080 por 1080 cuadrado y 1200 por 630 píxeles rectangular. Ambas medidas se ven bastante bien cuando llevamos a cabo publicaciones en este estilo. En el caso de Instagram tenemos tres dimensiones que se ven muy bien y son bastante aceptadas: el 1080 por 1080, que es el cuadrado, pero también el 1080 por 566 también se visualiza de este modo, aunque no es muy utilizado. Yo confieso, no lo uso mucho, yo me aventuro más por el 1080 por el cuadrado. Y por último tenemos el portrait, ¿no? El 1080 por 1350, también es muy poco utilizado, cuyo ratio es de 1 a 1,25. En el caso de LinkedIn, 1080 por 1080. No te arriesgues, mándate siempre por ese cuadradito. En el caso de Twitter es 1024 por 512. Acá tenemos un ratio de 2 a 1 según la proporción. Esto es en caso de post, feeds y news. Pasamos a las historias. En las redes sociales que utilizan más este tipo de publicaciones son Facebook e Instagram, y en ambos casos la dimensión es la misma, 1080 por 1920. Es un formato netamente vertical, siempre las historias formato vertical. Y en el caso del video, Facebook Watch utiliza 1080 por 1080, acepta 1080 por 1080, o sea, video cuadrado. Está poniéndose muy de moda últimamente. El 1280 por 720 también se está poniendo muy de moda, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Ojo, 1280 por 720 horizontal o vertical. Los tres son bastante aceptados. En el primer caso la relación y proporción es de 1 a 1, en el segundo es de 1,78 a 1. En el caso de Instagram TV es 600 por 600, 600 por 315, 600 por 750 y 600 por 700. El último, el de 600 por 700, es la medida en el caso que tú coloques un carrusel de videos. O sea, no solamente uno, sino pones 1, 2, 3, 4 de golpe en una única publicación. Ahora, a pesar de que es 600 por 600, no es necesario que tú hagas o trabajes tu video con 600 por 600. A veces resulta que hacemos un video y la queremos distribuir en ambas redes sociales, tanto como Facebook Watch, tanto como Instagram TV. Tú puedes trabajarlo en 1080 por 1080 y puedes publicarlo en Instagram. Como es cuadrado, lo único que va a hacer Instagram es bajarle la proporción de 1080 a 600. Va a bajar la resolución, lógicamente también, pero la proporción se mantiene. Aquí lo importante es mantener las proporciones. Por eso estamos colocando este elemento. Si tú colocas un video de 3000 por 3000, por así decirlo, puede trabajar y se va a ver bien en Instagram. La diferencia es que Instagram lo va a bajar a esta resolución. Continuamos. En el caso de YouTube, que es el rey del video, por así decirlo, tenemos 1280 por 760, es el ratio de 1,68 a 1. Y si lo vemos en un televisor, podemos ver una proporción entre 4 a 3 en los monitores más clásicos, o en 16 a 9, que son los monitores o televisores HD. Para Twitter, los videos trabajan en 720 por 720. Acá también aplica lo que te había mencionado en el caso de Instagram TV. Si tú trabajaste un video en 1080, lo puedes subir a Twitter sin ningún problema. Lo único que va a pasar es que Twitter lo va a bajar a 720 por 720. Pero también acepta videos de formato 1280 por 720. 1280 por 720 y 720 por 1280, o sea, vertical, video vertical. Este 720 por 1280 es la proporción de video que generalmente grabamos desde un celular. O sea, está pensado en un celular. Igual para este caso, 600 por 315 o 315 por 600, y acá 1280 por 720 o 720 por 1280 es el formato de video vertical. Terminamos con el caso de TikTok.
Para todos los casos, TikTok siempre, sí o sí, va a trabajar con videos verticales, al menos por el momento, en formato de 1080 por 1920. Bueno, eso todo concerniente a las dimensiones que debemos tomar en cuenta en las redes sociales.